Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar del pecado original, un invento que no proviene de los textos hebreos de los que parte la Biblia convencional, una de las creencias más limitantes de la historia de la humanidad. ¿Cuál es el recorrido histórico y la finalidad de este concepto? En vídeos anteriores ya mencionamos las diferencias entre la Biblia hebrea original y sus traducciones posteriores. Partiendo de esta base, en los textos originales no se habla de un Dios omnipotente, ni de un creador de mundos y seres, ni existe el espíritu ni la gloria de Dios. Se habla de unos poderosos, unos seres avanzados, los Elohim, que intervinieron un planeta y una especie con una finalidad, para después tergiversar la historia contada mediante la teología del Dios único que le pertenece a toda la humanidad, pero que tiene un pueblo escogido. Los judíos tienen muy claro que el pecado original no aparece en sus textos, y que no es problema suyo, sino de los que lo introdujeron, para crear el salvacionismo cristiano, y ahora le corresponde a la Iglesia cristiana lidiar con este problema. Ya que sin pecado original no hay salvación, y sin salvación la figura de Jesús que predica la Iglesia se tambalea. Pero, ¿qué es exactamente el pecado original? Es una doctrina teológica cristiana que dice que Adán y Eva, al cometer el pecado de comer del árbol del bien y el mal, sufrieron una separación del Dios al que estaban unidos. Por tanto, esta separación se da para todos los seres humanos posteriores. No pecas por tus actos, sino que es un estado con el que naces. Eres pecador por existencia propia. Ya el concepto por sí mismo es retorcido y no tiene sentido alguno. Pero el problema se agrava al no aparecer este pecado en todo el Antiguo Testamento, aun habiéndose cometido en el principio, en el Génesis, cuando el ser humano aún se encontraba en el jardín del Edén. ¿Cómo es esto posible? Lo cierto es que con la aparición de la figura de Jesús se crearon dos conceptos claves para un control de la población. Por medio de la nueva fe, el ser humano como pecador que debía redimirse de algo que ni siquiera conoce, y la aparición de la Santísima Trinidad, en la que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen para salvar a la humanidad, una especie que no necesitaba ser salvada de nada. Durante siglos esta doctrina funcionó como un reloj suizo, pero hoy en día cada vez más gente divisa que esta visión limitante del ser humano hace aguas por todos lados. El mensaje de Jesús es simplemente eso, un mensaje. Querer poner al mensajero por encima de su mensaje le puede costar caro a la Iglesia romana, ya que dotar a Jesús de un carácter divino implica que no se puede separar de Dios, ni de la Santísima Trinidad, ni obviamente del pecado original. Si no hay pecado original, no se puede interpretar el mensaje de Jesús como lo imparten en el Nuevo Testamento. En ese caso no hay salvacionismo y por tanto la Santísima Trinidad y la doctrina cristiana se quedan sin su función principal, pierden su divinidad. Esto conlleva que si el Hijo de Dios se aleja de su divinidad y se convierte en un mensajero, en un maestro iluminado, el Dios omnipotente de la religión católica no sería un Dios absoluto, y sería simplemente una deidad más, un Elohim. En este caso, ya estaríamos más cerca de lo que cuentan los textos originales en hebreo. También de otros textos en otras culturas de los 5 continentes. Por tanto, como hemos dicho otras veces, el Dios de los hebreos es simplemente eso, su Dios, no el nuestro. Cada pueblo antiguo, cada cultura ancestral tiene sus poderosos asignados. No existe un Dios universal en ningún escrito de nuestro pasado remoto, solo en los que intentaron que el suyo fuera el único. En este caso la Iglesia ganó el pulso a otros dioses, como bien puede ser Marduk, el dios absoluto de los babilonios que se desvaneció en la noche de los tiempos. Es visible en la historia cómo se impuso Jehová, en los textos originales, mediante la fuerza y la opresión a su propio pueblo, y en épocas posteriores mediante la palabra de Dios, empleada como una brutalidad sin precedentes en la historia humana. Entonces, si los israelitas, el pueblo elegido de Dios, no está impregnado del pecado original,
¿Por qué el resto de la humanidad tiene que lidiar con esta limitación? Una de las claves es que la eternidad no existe, no está en los textos. Por tanto, no hay que desprenderse de ningún pecado para llegar a un reino eterno. No hay una mancha intrínseca en el ser humano. Somos una raza que nace inmaculada y depende de sus actos, del libre albedrío establecido por la ley del uno, por la fuente original, que nada tiene que ver con el Dios tiránico de las religiones abrahámicas, que propaga un libre albedrío controlado por el bien y el mal, según su versión. De hecho, Pablo de Tarso, uno de los dobles agentes del cristianismo, fue el impulsor de esta idea, cuando estaba influenciado por la nueva versión del Cristo divino, inhumano, desde su paso por la secta Tzadikim, que se refleja en los rollos del Mar Muerto. Tenemos un vídeo en el canal sobre este tema. Las religiones que impulsan al Dios absoluto, Jehová, ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí, con distintos libros canonizados. La pelea entre católicos, cristianos, protestantes, ortodoxos o etíopes en cuanto a lo que es apócrifo o no es muy antigua. En este caso tenemos distintos movimientos que se contradicen entre sí, pero que han llegado a un acuerdo de no luchar públicamente, ya que todos se benefician de que Yahvé, el Dios de estos textos, sea considerado el Dios universal. Pero en estos tiempos no hay verdad que no saldrá a la luz. El pecado original es un invento tardío para dotar a Jesús de una divinidad distinta a la que podría tener, y meterlo en el canon de humano, rey y Dios que dista bastante del pensamiento de los primeros creyentes de este dogma. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.